Un saludo muy cordial en este Domingo de Ramos. Iniciamos la Semana Santa y la lectura del Antiguo Testamento propuesta para hoy es Isaías capítulo 50, versículos del 4 al 7. Este es uno de los textos del profeta Isaías que corresponde a los llamados cánticos del siervo de Dios. Antes de iniciar la explicación de algunas píldoras de comprensión del pasaje, es necesario tener en cuenta en nuestro radar un poco del contexto del libro y del texto de hoy. El profeta Isaías describe el proceso de conversión del pueblo hebreo con la intención de insertar en el lector la decisión de emprender la senda de la conversión. Al leer el libro, nos podemos dar cuenta de que todo el entramado que se presenta concluye señalando el esplendor de la comunidad convertida que atrae a todas las naciones a la adoración de Dios. Así finaliza el profeta en el capítulo 66, versículos del 18 al 23. De acuerdo con los comentarios del libro, se destaca que este está estructurado en tres secciones mayores. El primer Isaías en los capítulos del 1 al 39, el segundo Isaías en los capítulos del 40 al 55 y el tercer Isaías en los capítulos del 56 al 66. El texto que reflexionamos hoy se encuentra enmarcado en el segundo Isaías. Esta parte, en líneas generales, abre describiendo la realidad del pueblo pecador bajo la metáfora de la hierba seca y la flor marchita, como lo presenta el libro en el capítulo 40, versículo 7, y cierra honrando la grandeza del pueblo transformado, representado por la simbología triunfante del mirto y el ciprés en el capítulo 55, versículo 13. El texto que reflexionamos hoy está inserto en un contexto de consuelo profético, dirigido a Israel durante el exilio babilónico, donde el pueblo enfrentaba la desesperación por su situación política y espiritual. Por ello, con la metáfora de la hierba seca y la flor marchita, Isaías quiere simbolizar la fragilidad y transitoriedad de la condición humana, especialmente en su relación con el pecado y la soberanía divina. Y con las imágenes del mirto y el ciprés se refiere a la promesa de transformación divina que convierte la desolación en vida fructífera y eterna. Ya presentada esta contextualización general, analicemos el texto que nos corresponde. Recordemos que antes del capítulo 50 se nos había presentado al pueblo en una completa desidia, lo vemos en el capítulo 49, versículo 14. Por ello, el primer canto del siervo presentado en Isaías 42, versículos del 1 al 9, y el segundo en Isaías 49, versículos del 1 al 6, ha mostrado cómo el siervo elegido por Dios se convertirá en el símbolo de la alianza con el pueblo y luz de las naciones. Ahora, desde el versículo 1 del capítulo 50, el libro nos narra cómo el penar del pueblo procede del pecado de la nación, y el profeta nos dice lo siguiente: ustedes fueron vendidos porque pecaron. Israel, la madre de ustedes, fue repudiada porque ustedes fueron rebeldes. Este aspecto nos deja entrever la circunstancia de crisis que trajo consigo el exilio babilónico al pueblo de Israel, tema que el profeta alude a la separación de Dios que tuvo el pueblo. El tercer canto del siervo sufriente, que es el que estamos analizando hoy, reitera la decisión divina de restablecer la alianza con su pueblo y extender esta alianza a todas las naciones. Con esto, de manera muy extraña en el Antiguo Testamento, se abre la posibilidad de la alianza pueblo escogido, a Israel como pueblo, sino a toda la humanidad. En este aspecto, se nos hace pensar ya en la imagen de Cristo como Salvador del género humano, a nosotros en la comprensión cristiana hoy. Este canto de Isaías subraya tres aspectos de la personalidad del siervo. La primera característica es que el cántico recalca cómo la tarea del siervo atraviesa la senda del sufrimiento, a la vez que indica cómo el siervo recibe de Dios la enseñanza, la ayuda y la justificación, expuestas estas realidades ya en los versículos 4, 7 y 8. La segunda es que el siervo se transforma en discípulo de Dios, en oposición a la actitud que había manifestado el pueblo, de la cual Dios se queja por haber sido reacio a la enseñanza, tal como se ha presentado en Isaías capítulo 48, versículo 18, diciéndonos lo siguiente: oh, si hubieras escuchado mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Finalmente, el siervo se sabe sostenido por Dios en todo momento. Así lo presenta Isaías en el capítulo 50, versículo 9. Una actitud contrapuesta también al sentimiento del pueblo que duda del auxilio divino y que Isaías lo presenta en el capítulo 49, versículo 14, con la afirmación siguiente: el Señor me ha abandonado, el Señor se olvidó de mí.
Por otro lado, fijémonos que el texto nos narra que Dios le ha concedido al siervo una lengua de discípulo. Esta alusión de Isaías, al parecer, es una manera con la que el profeta quiere devolver la esperanza a quien vive en el desánimo. En Isaías 49, versículos del 17 al 18, el Señor ofreció su enseñanza al pueblo, pero la comunidad la rechazó. Por eso ahora el siervo asume el papel desechado por el pueblo y recibe la enseñanza divina. Entonces, el siervo que nos presenta Isaías transmite la palabra de Dios a quien se encuentra abatido y como buen discípulo derrama sobre quien está extenuado el consuelo de Dios. Así lo vemos en Isaías capítulo 50, versículo 4. En contraposición al pueblo, que rechaza la enseñanza, el siervo atiende y obedece los designios divinos. Nos refiere esto Isaías en el capítulo 50, versículo 5. El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Así, la enseñanza divina no se queda solamente en un cúmulo de conocimientos, sino en convertir al siervo en el mediador que restablece la alianza entre Dios y el pueblo. Con el siervo, Dios quiere otorgar aliento al pueblo que lo rechazó. Esto es un aspecto difícil, por eso el siervo en su tarea experimentará el sufrimiento y la ignominia. La ignominia o vergüenza aparece en el hecho de mesar la barba, y el sufrimiento figura en la mención de los insultos, golpes y salivazos presentes en el versículo 6. En la mentalidad judía se consideraba denigrante el hecho de mesar o recortar la barba de un hombre. Un ejemplo de esto lo encontramos si leemos el libro segundo de Samuel en el capítulo 10, versículos del 1 al 5, cuando se nos narra que de ese modo humilló Hanún, rey de los amonitas, a los emisarios de David que iban a consolar al rey por la muerte de su padre. El canto también resalta cómo el siervo, a pesar de los ultrajes que recibe, permanece leal al Señor. La lealtad del siervo figura tras una afirmación simbólica. Puse mi cara como pedernal, en el versículo 7. El pedernal es una variedad del cuarzo especialmente duro. Simboliza la firmeza del siervo ante las adversidades. En el versículo 8 aparece la palabra justificar. La raíz del verbo que usa el autor es sadak, que indica el estado particular de la comunidad que reproduce el orden del mundo deseado por Dios en el proceso creador. Es decir, el orden existente cuando Dios vio que el cosmos era muy bueno, como lo relata Génesis en el capítulo 1, versículo 31. Así que Dios justifica al siervo porque mediante su enseñanza le convierte en el personaje fiel que servirá de patrón para restablecer la alianza entre Dios y el pueblo, alianza que se extenderá también a las naciones. Hay que tener en cuenta que, a pesar de la ignominia, el siervo acepta la justificación y por eso justifica a muchos, es decir, permite al pueblo y a las naciones recuperar la armonía deseada por Dios en el proceso creador. Para finalizar, actualicemos este pasaje a nuestro contexto cristiano. Tengamos en cuenta que el Nuevo Testamento relee los cantos del siervo a la luz de Jesús de Nazaret, el siervo cuya entrega, muerte y resurrección propicia la salvación de la humanidad. Con estos textos podemos descubrir a Jesús como el Maestro que ha recibido la enseñanza del Padre, así como lo presenta Juan en el capítulo 3, versículos del 11 al 13, y a quien el Evangelio de Mateo adscribe los insultos y golpes recibidos por el siervo. Gracias a la entrega de Jesús, plenitud de la entrega del siervo, todos hemos sido justificados, tal como nos lo permite interpretar el texto de Isaías en el capítulo 50, versículo 4, y como Pablo lo alude en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 31 al 33, diciendo que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.